Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está todo el mundo? Bienvenidos acá al canal de Ponchote, el Ponchote Podcast. ¿Y qué les parece si vamos a bailar? Este es el canal de Ponchote. Dale, dale like, no te arrepentirás. Este es el canal de Ponchote. Dale, dale like y suscríbete ya. En este canal no andamos con rodeos, investigaciones serias y mucho cotorreo. Con la licenciada Maggie analizamos documentos, repartimos mandarín, delincuentes exponemos. Prepárense para el cotorreo y denle like a este video. Suscríbanse, no sean culos. Y todos vamos a bailar con este paso bien ponchote, 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 ponchote. Ahora sí, todo el mundo se la sabe, como dice, vamos todos juntos. Este es el canal de Ponchote, dale like a este video. Este es el canal de Ponchote, suscríbanse, no sean culos. Este es el canal de Ponchote, dale like a este video. Este es el canal de Ponchote. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está todo el mundo? Aquí tenemos un programazo y para tenemos la presencia de la licenciada Maggie. ¿Cómo estás, Maggie? Hola, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Bueno, pues como siempre, un gusto y como siempre, muchas sorpresas. Maggie, perdón, porque Maggie me estaba viendo mi ritual antes de entrar, que me pongo a bailar y a desestresarme. No tenía nada malo, no te preocupes. Todo está bien, todo está normal. Antes que nada, un feliz cumpleaños a Ilaces. Beso y abrazo. Estas son las tantán para poder seguir. Hoy no vamos a estar casi platicando con ustedes porque vamos a hacer la reseña completa de un documento que nos sorprendió mucho porque es tal cual el documento de extradición de Gloria, Raquel y Sergio a México y todos los argumentos que hubo, porque sí hubo un pleito, una discusión entre Brasil y México por si sí, por si no, quiénes declararon, por qué sí se aceptó traérselos para acá a México de nueva cuenta, y hay muchas sorpresas, es como si fuera un libro y un capítulo importante, ¿no, Maggie? Sí, la verdad es que hay muchas cosas que en su momento, por lo menos quienes no tuvimos acceso, como tal vez lo tenemos en este momento, a esta documentación, no sabíamos y quedaron como chismes y dijo, pero no dijo. Bueno, aquí muchas de esas cosas se sostienen en argumentos, además hay fundamento jurídico para las imputaciones que se estaban realizando en aquel momento para ciertas personas y es lo que vamos a ver en un ratito. Y también obviamente que sepan que esto viene de documentos oficiales de Brasil, precisamente. Ahí aparece toda esta información, no es información que nosotros estamos diciendo ni que sacamos de la manga. Ahorita con Maggie los podemos mostrar Sí. los documentos si quieren. Pero bueno, lo hemos dicho, únicamente vamos a hablar de este caso cuando sean cosas importantes. Y esto es importante porque ha habido muchos rumores sobre esto y aquí se acaban los rumores porque es el documento oficial tal cual de qué fue lo que pasó, quiénes participaron y cómo es que esto se hizo, ¿no? Sí, y sobre todo cosas que durante todos estos años muy probablemente no habíamos comprendido. Aquí hay, a mí me parece, este es el fundamento para aquel libro que escribe Karina, en respuesta a muchas de las cosas que aquí vienen y, y porque mucho de lo que dice Karina y que en algún momento pudo habernos pasado por enfrente, verlo y decir que suena exagerado, en realidad había fundamento, estaba en documentos legales. A mí algo que me sorprendió mucho, y tengo que decirlo, es el buen trabajo que hasta ese momento habían hecho las autoridades mexicanas. Sí. En verdad, créanme, tenían todo muy claro, muy bien estructurado. O sea, estamos hablando de algo que pasó hace veintitantos años. Y no, aquí estaba completamente bien estructurado, bien planeado, bien identificado, con una buena investigación. Y es como que todo se empezó a cambiar una vez que estaban acá. Pero por lo pronto, hasta este momento, la verdad que muy gratamente sorprendido por el trabajo que habían hecho las autoridades mexicanas y el debate que tuvieron con la autoridad de Brasil, porque pues, Brasil también como que quería imponer algunas cosas y México era como, espérame, no te metas aquí, que aquí quien manda soy yo, ¿eh? Allá en Brasil tú mandarás, aquí vas a hacer lo que yo quiera, ¿no? Y miren, algo que es como una pequeña lección, ya lo hemos platicado, el tipo penal es cuando en la ley, en la norma,
está escrita la conducta que debe de cometer una persona o que en caso de cometerla o de no cometerla incluso, pudiera ser un delito. Estaba tipificado o sea, sí había tipo penal para corrupción de menores, para secuestro y para violación. Sí. Sí. Entonces, bueno, ahí vamos empezando. Con el documento está basado en Gloria, pero pues obviamente aplica igual para Sergio o para Raquel, tal vez con algunos detalles diferentes, pero bueno, este documento en el cual nos estamos basando tenía que ver con, con Gloria. Y el ponente es el ministro Neri de Silveira, solicitante del gobierno de Estados Unidos mexicanos, y el extraditado, en este caso era Gloria, pero eran dos. Ahí te están explicando que ya se habían girado 2 órdenes de aprehensión contra Gloria, en este caso, que es de la que se está hablando, en Chihuahua, la primera por el delito de corrupción de una menor de edad y la otra por secuestro y violación agravada contra la menor Karina Yapor, ¿no? Sí, en contra de ella, sí. Y esta denuncia y nos explican, la interpusieron sus papás. Exactamente. Entonces, ya una vez que estaban estas 2 órdenes de aprehensión, los abogados de Gloria y Gloria comienzan a defenderse diciendo que obviamente que no estaban de acuerdo con eso. ¿Por qué? Lo primero es, Gloria dice que es falso y que todo eso en realidad es por una disputa entre Televisa y TV Azteca a ella y que todo esto es un invento o chismes por que no pasaba nada, que era un invento de las televisoras o de una televisora en especial para poderla lastimar, ¿no? Sí, que ella se declaraba inocente, completamente ignorante de lo que pudieran estar señalando porque por lo menos a su vista esto no sucedía y que por lo tanto ella no tenía ningún tipo de responsabilidad y no entendía por qué estas órdenes de aprehensión. Sí, y por ejemplo, empieza a alegar ella por qué piensa que esto no debería de ser o se debería de rechazar. La primera es la falta de competencia del juez. ¿Cómo es esto, Maggie? A ver, para que nos expliques tú un Que poco. no tiene la capacidad o que él no era la persona idónea para juzgar. Ok, la segunda es porque dice que básicamente las 2 órdenes de aprehensión es lo mismo. Sí, y ella lo que menciona es que no puede ser lo mismo porque el otro personaje del que se habla aquí es Sergio. Y ella dice no se nos pueden imputar las mismas cosas. La tercera, que esta me llamó muchísimo la atención, porque creo que al final ella aceptó y dice, ok, en caso de que yo fuera extraditada, solamente se me podría juzgar por lo de Karina Yapor. Solamente, no por nada más. En caso de que aceptara, solamente se me puede juzgar por Karina, que aquí es donde no sabemos si fue ahí donde únicamente se le pudo juzgar por ella y no por todas las demás, porque era una condición que ya estaban poniendo desde antes, ¿no? Sí, dice la extradición de ser concedida debe limitarse a los posibles delitos cometidos en contra de la menor y dicen el nombre de Karina. A mí eso me llamó también la atención porque si tú sabes que no hiciste nada en contra de nadie más, ¿por qué especificar que solo lo que sucedió contra ella? Sí, esto sí fue raro, pero a lo mejor también explicaría algunas cosas. Y la cuarta es que dice ya, bueno, es que no están dando datos precisos del lugar o fecha o la naturaleza o qué circunstancias pasaron lo que se me está atribuyendo a los crímenes. No hay como datos muy específicos, todo está muy por encimita, no está bien sustentado, ¿no? Sí, esto que están hablando, ella habla que o sus abogados, que para que se conceda la extradición primero se tendría que explicar tiempo, modo y lugar del delito que se supone que en ese momento ella había cometido. Y dice, a mí no me están especificando, no hay fechas exactas, no hay un lugar exacto y no están explicándome cuál es el delito concreto por el que yo sería juzgada. Exactamente. Y la quinta que está diciendo dice ya, no puede haber secuestro porque los papás autorizaron que viniera con nosotros. Por lo tanto, no hay secuestro. Ellos lo autorizaron, ¿no? Y vemos estos argumentos nuevamente de cada determinado tiempo ella iba a visitar a sus papás, o sea que con eso demostramos que secuestrada no estaba. Y la sexta es que dice que en caso de que hubiera habido corrupción ya prescribió porque únicamente tiene 1 año para poder denunciar y que ya había pasado el tiempo, por lo tanto eso no funciona, ¿no? Sí,
y que obviamente ella no tendría ningún tipo de culpabilidad con el delito de la violación. O sea, ya dijo del secuestro y ya dijo de la violación en este caso. En aquellos tiempos, según entendía Maggie, las mujeres no podrían ser culpadas por violación, ¿no? Fíjate que de hecho eso es real. No se podía porque el tipo penal decía que era la introducción del miembro viril masculino en la cavidad vaginal o anal de una mujer. Entonces, obviamente, una mujer no podría cometer este tipo de delito porque no cuenta con ese miembro. Sin embargo, y dentro de estos documentos, dice, hay una explicación muy importante en donde explican por qué estas mujeres, este es otro documento que viene a la par de este del que estamos hablando, en donde dice que el delito de violación agravada sí se tipifica porque el artículo 18 del Código Penal del Estado de Chihuahua, en aquel momento, en su fracción 6, decía, quienes intencionalmente presten su auxilio para su comisión. A quienes estén de acuerdo y ayudaron a que esto sucediera. También son Entonces, culpados por lo mismo, ¿no? tal vez no pudieron cometer el delito en aquel momento por la falta del miembro para cometer esta penetración, pero sí habían facilitado la conducta. Exactamente. Entonces, bueno, obviamente son los argumentos que estaba teniendo de defensa, con lo cual, obviamente, el gobierno de Brasil tenía que proteger también de que no hubiera alguna irregularidad y estaba de alguna forma como mediando, viendo si era importante, porque ellos finalmente iban a ser responsables de extraditar a una persona y tendrían que estar seguros 100% de que lo que estaban haciendo era lo correcto y que no tenía que ver con persecución política, con algo inventado. O sea, tenían que verificar ahora sí que toda la carpeta y ver si efectivamente todo estaba bien para poder enviar de nueva cuenta. Entonces aquí es cuando el gobierno hace la contestación, donde, por ejemplo, el gobierno de Brasil decía que sí, que posiblemente podía regresarla, pero que no podía regresar a estar presa, que tenía que regresar estando en libertad, porque así son las leyes en Brasil y el gobierno mexicano dice, no, perdón, pero tú no te vas a meter con cómo son las reglas en México. Sí. Aquí en México tiene que haber una detención preventiva, pues hay una orden formal de aprehensión y además esta orden formal de aprehensión y la investigación reveló la existencia de delitos penales graves con indicios de autoría. O sea, Brasil no puede imponernos su modelo jurídico. Aquí no vengas a darnos tus reglas porque no lo aceptamos, ¿no? Sí, porque de hecho lo que ellos explican es, hubo una colaboración, pero el delito lo cometen acá. Y el delito que se cometió acá amerita prisión preventiva. Entonces, no me puedes dar órdenes para dejarlos en libertad en mi territorio cuando me costó tanto trabajo capturarlos. Exactamente, muy empoderado el gobierno mexicano, Sí, la verdad me dio gusto, tengo que decir, no por sí. el caso, sino que me dio gusto que el gobierno mexicano sí tuviera esta personalidad de defenderse, el hecho de decir, no voy a aceptar que me digas qué hacer o cómo hacerlo, y que estuviera argumentando. También una de las cosas que estaban diciendo era que se había violado el derecho de la presunción de inocencia, porque las órdenes de aprehensión estaban basadas únicamente en meras sospechas. Ahora dicen, bueno, hicieron órdenes de aprehensión por sospechas, no tienen hechos comprobados, por lo tanto, no se está respetando el principio de presunción de inocencia, ¿no? Sí, y aquí es importante ese dato que nos arrojan, porque no sé si ustedes recuerdan aquella entrevista que da Gloria diciendo de cuando acá el que una mujer tenga un hijo es prueba de que hubo violación. Bueno, aquí lo que están diciendo es que sí es prueba porque era una menor. Ahorita vamos a ver, porque eso está muy fuerte, porque precisamente ahorita lo que viene es la descripción de los hechos. Porque aquí está narrando qué fue lo que el gobierno mexicano dijo. A ver, estos son los hechos para que tú Sí. veas qué fue lo que pasó también. Lo primero que estaban diciendo es, a ver, tú no puedes decir nada porque los hechos efectivamente ocurrieron en territorio mexicano. Por lo tanto, nos Ujú. corresponde a nosotros como México juzgarlos. Efectivamente, pudieron haber sido también en Brasil, en España o en Estados Unidos, pero aquí fue donde inició todo. Aquí es donde inició este caso que estamos hablando, que es el de Karina. Por lo tanto, nos corresponde a nosotros juzgarlo, no a ustedes, ni a ningún otro país, ¿no? A pesar, y mencionan, a pesar de que estos delitos ya tenemos comprobado
que se cometieron en otros estados de la República Mexicana y en diversos países. Están hablando de que había información de que esto sí sucedía en otros países. Y aquí es donde dicen, ¿cuál es la principal prueba de que esto sucedió? El niño. Sí. Que hasta ese momento ellos todavía no habían logrado recuperar. O sea, lo que estaban diciendo, oye, nos están diciendo que hay un niño de una menor de edad que está con este tipo, por lo tanto no puedes decir que no sucedió absolutamente nada. Ahí está el niño, que es la prueba más clara. Entonces sí, yo una vez escuché en una entrevista que Karina dijo que ese niño vino a salvar a mucha gente y nos estamos dando cuenta aquí que sí, que ese niño vino aquí a salvar a mucha gente. Entonces, la orden de aprehensión. Aquí ya ves que estaban diciendo de que no, que la orden de aprehensión está únicamente dicha en base a suposiciones y no hechos. Y aquí está diciendo, no, te vamos a explicar por qué se giró primero la orden de aprehensión por secuestro. Y te ponen la parte en que se basaron. El que hurte o retenga a una mujer utilizando la violencia, la seducción o el engaño para satisfacer un deseo sexual, será reprimido con la pena de 6 meses a 5 años. Por ahí están comprobando que sí fue un secuestro tal cual estaba manifestado en esa forma, porque fue secuestrada y llevada para poder cumplir con esa última finalidad. También están diciendo que los padres no pueden decir que ellos estuvieron de acuerdo o que ellos la entregaron, como estaba mencionando la defensa, porque ellos fueron engañados. Su hija de 12 años fue llevada a estudiar, que es lo que siempre hemos dicho. Ellos dieron permiso de que sus hijas fueran a estudiar y prepararse, no a que fueran abusadas, golpeadas, violentadas o a que pasaran todas las cosas que estaban pasando. Por lo tanto, es ilógico decir, no, pues ellos les dieron permiso, pues es como si te piden permiso de llevarla a la tienda y hacen todo un montón de cosas, no tiene ningún sentido eso. Ahí estoy completamente de acuerdo, ¿no? Y justamente estos argumentos eran los que estaba presentando en aquel momento el Ministerio Público. Sí. Si hubo un permiso, tenemos, y así lo mencionan, que tienen ese permiso, alguna fotocopia, supongo, pero dice que ellos cuentan con esa información porque la proporcionaron los propios padres de la menor, diciendo que habían sido engañados porque ellos, el permiso era para que su hija fuera a estudiar a esta academia de música. Así es. A ver, algo bien importante es que hoy por hoy entendemos que todas ellas, o la enorme mayoría, cada quien puede pensar lo que quiera, cumplían con ciertos roles porque eran víctimas de una organización coercitiva y no tenían otra opción más que hacerlo, porque eran golpeadas, tenían hambre. Y aquí es precisamente que tiene mucho que ver con lo que sucedía con Tamara, porque es igual, es por secuestro. Entonces, ¿qué sucede cuando es secuestro? Todas las personas que formaron parte de alguna manera inmediatamente se hacen responsables, cuando sabíamos que ellas no lo hacían porque querían, ni porque estaban pensando, estamos realizando esto con esta finalidad, no tenían idea en cuanto a eso, simplemente tenían que cumplir un rol. Y por ejemplo, en este caso, los roles que les tocó cumplir era, por ejemplo, las que fueron a recoger a Karina fueron Raquel y Katia, que vuelvo a repetir, le pudo haber tocado a cualquiera en cualquier momento, pero en este caso fue lo que sucedió, les tocó a ellas y por lo tanto ya eran parte de todo esto. Y ahora viene también cómo varias personas que pudieron haber formado parte pudieron haber sido responsables. También te empiezan a decir, ¿ibas a decir algo? Sí, nada más antes de continuar, también en esta parte se señala al embajador de México en Brasil como un entrometido. ¿Por qué? La defensa de Gloria, y me refiero a Gloria porque este documento, el que encontramos, es el de ella. Ya les había platicado en una ocasión que son 3 números consecutivos, que la verdad ahorita no recuerdo, es 780 y algo. No lo recuerdo, les mentiría, pero en Jus Brasil está. Y señalan con números consecutivos a Gloria, a Raquel, bueno, creo que me parece la primera es Raquel, luego Gloria y luego Sergio. Así están numerados. Y aquí lo que dicen en este documento, que es el que corresponde a lo de Gloria, pero que prácticamente son iguales, porque recordemos que sus defensas se dan en conjunto, lo que menciona es que es gracias a la intervención, a la intromisión del embajador, que se está desvirtuando toda la información del embajador de México en Brasil. Entonces hasta el embajador salió embarrado en aquel momento.
Pues que entró metido, ni que fuera el embajador. ¿Qué anda haciendo? Ni que fuera el Exacto. embajador de México en Brasil. Pero bueno, se había dicho que no se habían presentado día, mes, o como datos específicos. Aquí empiezan a dar datos específicos de salió en tal fecha, pasó en tal fecha, en esta fecha pasó esto, en esta fecha pasó lo otro. Arman completamente todo para dar las pruebas necesarias de que los hechos sí habían ocurrido y que por lo tanto sí eran importantes buscarse en cuenta. Algo que es bien importante, porque las personas que estaban inculpando, dice, todos, desde que captaban a una persona, sabían a qué la estaban llevando. Sí. O sea, cuando captaban a alguien, cuando llevaban a alguien, sabían qué es lo que iba a pasar con esa menor. No, o sea, no es que en realidad pensaran de, ay, vamos a llevarla a que estudie. No, ya sabían, porque formaban parte de esta organización y sabían lo que sucedía dentro de esta organización y por lo tanto llevarlas era para eso. Lo que tal vez en ese momento siento que le faltó por la falta de información, es decir, sí sabían porque eran víctimas, tenían que saberlo porque también lo estaban viviendo. Bueno, las que fueran víctimas o los que fueran De víctimas. hecho, hay una parte. Ay, pero es que te congelaste, pero ya te me descongelaste. Hay una parte en donde mencionan que se entiende que muchas de ellas no actuaban por voluntad porque también eran víctimas. Pero aquí hay un dato importante, porque hablan respecto a que hay personas que ya son adultas y que están plenamente conscientes de lo que ahí estaba pasando. Así es. Mira, de hecho, algo que sí queda muy claro es como finalmente se sigue repitiendo la misma escala, en la que sí se Ujú, muestra en ese momento a Sergio como el principal culpable, sí. ponen a Gloria y a Raquel como dos personas que también apoyaban a Sergio, y hay otro grupo de chicas que estaban ahí también con responsabilidades, pero que ahí mismo especifican que se entendía que era porque estaban obligadas, ¿no? Sí, de hecho, miren, lo voy a comentar y no quiero que nada de esto se malinterprete, es lo que está en el documento. Ponían a la persona o como la persona que creó este grupo a Sergio y a sus principales facilitadoras, Gloria y Raquel. Sin embargo, también estaban hablando, por ejemplo, de Marlene, de Katia y de Gabriela Holguín. A ellas tres las ponían. ¿Qué sucedió en el caso de ellas tres? México, tanto México, cuando solicita estas órdenes de aprehensión y demás, Brasil contesta que ellos no encuentran elementos para que haya órdenes en contra de Katia o de Marlene, porque entienden que ellas dos también estaban siendo víctimas de esta situación. En el caso de Gabriela, que ahorita nos lo vas a platicar, te lo voy a dejar para que tú lo cuentes, Adelante, 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 voy luego. por un detallito como poseer llaves de una propiedad, es que a ella le giran la orden de aprehensión. Por tener las llaves. O sea, es que eso es lo increíble. O sea, según el rol, ¿cómo funcionan estas organizaciones? Tú obligas a las personas que están ahí a que hagan funciones porque de alguna forma las haces cómplices y por lo tanto no te pueden atacar, porque también quedarían expuestas. Y aún así Exacto. hubo varias que lo hicieron. Gracias, Griselda. Beso. Entonces, de nueva cuenta vemos cómo funciona esto y cómo sí se trata de cubrirse con todas para que todas fueran responsables de alguna otra manera. Cuando volvemos a repetir, entendemos que lo hacían porque no tenían Sí. otra opción, porque era lo que tenía que hacer o lo que tenían que pasar. Empiezan a explicar muy bien, que esto en verdad me dio mucho gusto, porque empiezan a explicar cómo funcionaba la organización y cómo estaban buscando siempre a menores de edad, en la gran mayoría de 14, 15 años, de clase media o media baja, con Sí. situaciones complicadas, para arrancarlas de su entorno familiar y así empezar a ponerlas en control del verdugo. Y con características físicas similares. Eso lo señalan como algo importante, que estas chicas todas debían de tener características físicas similares. Exactamente. Y a Gloria de Mari, ¿por qué sí? Porque según el gobierno, eran facilitadoras. Gloria Mari y Gabriela. Por A tener las ellas llaves. tres, en aquel momento, sí. Ok. Dice, convencían a sus víctimas, justamente te habla, convencían a sus víctimas de complacer al hombre, porque si no, Sí. no iba a haber recompensa, que era parte de lo que les tocaba, hacer. Eh, y aquí viene algo que es bien importante, porque sí es muy bueno que se sepa.
¿por qué el gobierno mexicano pudo conseguir esta orden o quiénes fueron las personas que fueron testigos de todo esto? Son 3 ahorita y una después que ahorita vamos a mencionar. Las personas que primero dieron una declaración fueron Guadalupe Carrasco, Sí, Delia González y sí. Aline Hernández. Que sí es muy bueno decir y también darles el valor o el aplauso que se merezca, porque tanto Guadalupe como Aline, como Delia, porque también hay que darle su valor porque lo hizo y aquí está y quedan pruebas, fueron a testificar todo lo que estaba pasando y todo lo que estaba sucediendo. Ahí hablan de cómo, según se menciona aquí, Gloria las gestionaba a intimar con Sergio, y ahí es justamente cuando dicen, las que tenían las llaves de la puerta Ujú, eran Mari y Gabriela, sí, porque ya ves que estaban encerradas. Entonces, por tener ellas la llave, ya eran responsables, según lo que estaba manejando esta organización, porque hay que volver a decir, esto era considerado secuestro, y si ellas estaban encerradas y una persona tenía las llaves, era considerada como la carcelaria sí. o algo así, cuando lo que hacían era tener una llave. Para que también quede claro por qué, entendiendo que no querían hacer lo que estaban haciendo, pero bueno. Hablan también de que sí, pues decían, no, es que iba a casa, dice, sí, pero iba a casa siempre acompañada, siempre la mandaban Ujú. acompañada de alguien. Y aquí es donde mencionan precisamente a Marlena, a Gaby o a Katia, que queda claro que era parte del sistema que se estaba Sí, manejando ahí, y por lo cual también el mismo gobierno mexicano dice, ellas entendemos que es porque estaban obligadas. Y que la misma, ojo, en este momento Karina no había declarado, no había declarado nadie no, más que Aline y Guadalupe. Y ahorita vamos a ver otro caso. y Y Delia. ella, y Delia, y ahorita vamos a ver la otra persona que declaró que explicaron muy bien, porque explicaron muy bien cómo funcionaba y cómo ellas no eran responsables de eso, ¿no? Sí, y de hecho lo que explican es estas 3 mujeres de una forma u otra narran la manera de operar de este grupo, es lo que dicen los documentos, y que más tarde, por ejemplo, en el caso de Guadalupe, ella sí menciona haber visto los maltratos específicamente hacia Karina, que es por quien estaba esta denuncia interpuesta. Exactamente, porque sí, obviamente son cosas diferentes que ahorita vamos a decir exactamente qué dijo cada una de ellas. También especifican cómo las ponían a competir entre ellas. Pues, como ya sabemos que lo hacían para poder conseguir beneficios como comer o algo por el estilo. O sea, o sea, se iba manejando muy bien cómo se iba estructurando todo eso. Y mencionan también que el modus operandi fue prácticamente igual con todas, por lo cual aquí ya se queda claro que había un modus operandi o una línea que se debía seguir con cada una de las partes y que ellas tenían que cumplir ese rol al haber estado ya violentadas y obligadas a hacerlo, ¿no? Y de hecho, algo que nos explican de forma bastante detallada es que en este punto específicamente, la propia autoridad entiende que estas chicas sí eran víctimas, pero también que había responsabilidades de las que a través de un juicio se iban a deslindar o no, pero Exacto. en ese momento necesitaban hacer estos señalamientos porque era lo que las personas que estaban declarando estaban diciendo. Exactamente. Entonces, están diciendo cómo todo esto empezó a ponerse mal, porque aquí están diciendo, empezó con un calendario elaborado aparentemente para ejercer la prostitución, ya que en ese momento las chicas tenían 14 años y aparecían un número de contacto para que pudieran estar con ellas, que hoy por hoy ya entendimos que se trataba como de una de estas líneas hotline donde la gente Ujú. hablaba y que iba a haber personas, pero sí era el plan o el propósito con ese calendario, que bueno, afortunadamente no salió y no siguió prosperando, pero sí, o sea, sí funcionó a través de con... Ese calendario sirvió como una prueba, porque la menor que sus padres estaban denunciando aparecía en ese catálogo con ropa muy pequeña y tenía 14 años en ese momento. Y dice, fue inducida, ay, es que todo esto te juro que lo vuelvo a leer y siento otra vez gacho, perdón. Fue inducida a prácticas que claramente la hacen adquirir una concepción anormal del sexo. Y de hecho me gusta que ahí te dicen
que el sexo debe ser algo que sea consensuado, que sea bonito, que sea disfrutable. O sea, te dicen, eso es lo normal, no lo que les enseñaron a hacer o lo que fueron obligadas a hacer. O sea, Sí. la desviaron de lo que debería ser algo consensuado, normal y bonito. Hasta se me hizo un poquito romántico y bonito como lo planteó el gobierno, ¿no? Porque eso es la forma de poder demostrar que existía corrupción de menores. Estas menores no estaban teniendo un desarrollo normal y estaban teniendo una perspectiva inadecuada de lo que eran las relaciones íntimas, por lo que en este grupo se les estaba enseñando. Y hablo de grupo porque aquí así lo especifican. Y explican que tanto llegó el nivel de corrupción de su hija de 12 años que inclusive había abandonado a un niño en España, que es lo que sabían ellos hasta ese momento. Empiezan a hacer los testimonios donde Teresita, la mamá, platica que la actitud de su hija cambió notablemente desde que llegó, que ella veía que estaba muy diferente, que algo estaba pasando delante de ella. El señor Miguel Yapor también dice que hasta ese momento no han recuperado a su nieto y que los ha afectado de una forma grave y que no saben dónde está su hija. Y hay dos personas, no hay más, pero hay dos personas que van también a testificar que sucedió lo mismo y son Armando Agustín Parra Olguín y Eva Pereira Macías, familiares de Gabriela Holguín, que también estaban haciendo lo propio por recuperar o A su familiar. por salvar a su familiar, porque sabían y entendían qué es lo que había estado pasando. Por lo tanto, estuvo muy fuerte. Y explicaban, perdón, y explicaban que en el caso de ella hubo el mismo modus operandi, así lo mencionan, en la captación y que también habían sido testigos del cambio de conducta de su familiar durante el tiempo en el que había entrado al grupo y cómo se había distanciado de la familia. Exactamente, o sea, muestran cómo Gabriela también era una víctima más. Y también Guadalupe confirma que la menor había participado en situaciones íntimas. O sea, en una ocasión solamente le tocó a ella enterarse, porque no sabemos hasta qué punto sabía, pero la primera que confirma que, que la menor estaba siendo ya llevada a esto fue precisamente Guadalupe. Flavio Castelo Molina, que creo que es el papá de Wendy, también Sí, dice que la misma situación pasó con su hija, y igual cómo cambió y cómo lo estaba haciendo, y que eso obviamente es corrupción también. Y ahora viene, a ver, yo les voy a contar una historia porque yo la sé que sí es bien importante. Hasta este momento, con esas pruebas que había sobre corrupción de menores, obviamente son delitos bien importantes, pero no era muy difícil poder conseguir una orden de la Interpol para que pudieran mandarlos llamar o que pudieran llamarlos fichar, con sí, solamente eso. Entonces era necesario poder comprobar algún delito más fuerte para poder girar esta orden de aprehensión. Y es aquí donde surge un testimonio que ayuda a comprobar el delito de violación agravada. Esa persona, que de nueva cuenta quiero darle el valor que se merece, porque fue muy valiente, hay que recordar que también era muy joven, es precisamente Edith Alejandra Zúñiga, que aquí consta en este documento cómo es gracias a Edith que empieza a describir, y es que es muy fuerte porque ella era menor, todo lo que estaba sí, sucediendo en ese momento dentro de la organización coercitiva. Cómo eran las situaciones íntimas, lo que estaba obligada a hacer la menor en ese caso, y ella también, y explicaba cómo funcionaba y cómo la menor en ese momento era pues, como la novia o la reina oficial, y sí, narra todo, narra todo, y es su testimonio también, donde sí se destapa, ok, no era solamente corrupción, había todo esto que era mucho más grande. Ella viene desde Chile. A mí eso me lo había platicado ya también Edith, la buscan porque le dicen que había una chica que se llamaba Anneli, o no me acuerdo cómo le decían a ella. Eh, bueno, un nombre, no me acuerdo no me cuál era el acuerdo. nombre, pero Natalie, Natalie, exactamente, Natalie, y Edith viene, y es Edith quien logra también dar esa ficha que faltaba para poder girar esta orden de aprehensión y que la Interpol interviniera, donde además también Guadalupe también confirmó que ella en una ocasión, como habíamos dicho, le sí, había tocado ser testigo de eso que pasaba, y Aline, que dice, a mí no me tocó ver qué pasaba con Karina, pero sí me consta que todas las que estaban o estábamos ahí teníamos que hacerlo. O sea, no había forma de estar ahí y no hacerlo. Entonces, con esta triple declaración,
que Delia dice que nunca participó en eso, ¿no? Delia, de hecho, bueno, lo que Delia platica es que efectivamente había violencia, que había abusos, que eran forzadas, que no había consentimiento, pero que ella siempre se negó a participar de estas situaciones grupales. Ok, bueno, para que veamos también cómo sí formaron parte y darle su valor de nueva cuenta a ellas, porque lo hicieron. Ahora, lo que están diciendo también es que también eso tira muchos mitos respecto a que si las ponían a hacer otras cosas con otras personas, todas dijeron que el único varón con el que tenían Sí. intimidad era Sergio Andrade. Lo El que único. comprobaba la paternidad de los menores. Exactamente, entonces no había de otra. La única persona que pudo haber sido era Sergio el papá, por lo tanto también se comprobaba que sí había tenido intimidad con una menor y de hecho que Katia fue testigo del nacimiento del menor. Del También menor. la metieron aquí como testigo del nacimiento, que sí sucedió. Mira, antes de seguir me gustaría aclarar algo. Katia es testigo de que nació ese bebé y también entendemos que es porque es la persona, como ya ha narrado la propia Karina incluso en su libro, quien la acompaña al nacimiento de este bebé, no por otra razón. Y hay una parte que aquí sí me parece que es prudente leerlo, lo de cómo reunió Sergio este grupo o cómo veía la autoridad que Sergio había formado este grupo. Para la autoridad, el imputado Sergio Andrade Sánchez reunió inicial y progresivamente a un grupo de personas que tenían como objetivo integrarse en el ambiente artístico. Y empiezan a narrar una serie de situaciones y después mencionan, luego debe establecerse que hubo una serie de acontecimientos que culminaron con la aceptación voluntaria en algunos casos, mientras que en otros hubo rechazo, al menos inicialmente, para tener relaciones íntimas con el imputado por parte de los coparticipantes mencionados. Es decir, lo que están narrando de cómo se formó este grupo es que lo forma Sergio, que por eso les decía, esa parte no se nos tiene que olvidar, lo forma Sergio, el grupo, y poco a poco suceden cosas en una serie de acontecimientos que culminan en algunos casos en personas que aceptaron tener estas relaciones íntimas con él y otras que lo rechazaron. Sin embargo, más adelante también nos aclaran que ninguna de las que eran menores de edad, por lo menos en ese momento así lo veían, tenía la capacidad para haber dado el consentimiento, por lo menos no aquellas que llegaron teniendo 14 años o menos. Sí, también respecto al testimonio de Delia González, efectivamente hay muchas historias respecto a que fue falso, que fue algo que ella inventó, pero bueno, aquí estamos narrando que efectivamente su testimonio fue tomado en cuenta, Sí. aunque no fue tan trascendental porque en realidad lo que importaba era lo que ya había hecho Aline, que de hecho había una denuncia anterior, el testimonio que dio Guadalupe Carrasco y el fundamental fue Edith, que acababa de escaparse de la organización coercitiva. Pero bueno, sí, efectivamente hay una historia respecto a que Delia mintió en algunas cosas, pero en esta ocasión ayudó de alguna forma, ¿no? Y además recordar que no era la única denuncia, la de Chihuahua, la que estaban enfrentando. Por eso nos llamaba la atención aquel punto de solo seremos juzgados por lo que sucedió con Karina. En Ciudad de México, en aquel momento Distrito Federal, había dos denuncias, una de Guadalupe Carrasco en contra de estas personas y otra de Aline. En las dos, quien apoyó esas denuncias fue Linda Casillas. Exactamente, Linda Casillas apoyó esas dos denuncias y Sí. después nos enteramos que no procedieron porque se les había conseguido un amparo. Y Tenían un también amparo en constan Ciudad de estos México. documentos. Constan documentos, ¿eh? Porque ¿por qué no procedió? Porque habían conseguido un amparo en Ciudad de México, según lo que muestran los documentos. Entonces, bueno, en realidad sí fue muy importante ver cómo se empezaron a unir todas las piezas para poder lograr que esto hiciera y dar de nueva cuenta el valor a quien hizo las cosas y quien las dijo y cómo fue que Sí. pasó. Porque de nueva cuenta, vuelvo a hablar, estamos hablando de lo que consta en estos documentos. Referente a la competencia de por qué Chihuahua está pidiendo si a Chihuahua le corresponde o no le corresponde, lo que están diciendo fue en Chihuahua donde se inició y donde se sustrajo la menor y hasta el día de hoy Sí. nos sigue afectando porque la familia sigue estando afectada y la menor sigue estando afectada por lo que pasó.
digamos que la extracción de la menor surgió en Chihuahua. Que la declaración de estas personas, según consta en estos documentos en aquel momento era, de los imputados en aquel momento era, no, su mamá la llevó a Ciudad de México y la mamá decía, no, la fueron a recoger a Chihuahua. Y esto me encanta porque dice el gobierno mexicano. Y te informo, por cierto, que eso ya está juzgado en México, así que no te metas. Sí. Esto ya fue juzgado, ya se demostró, sí tiene competencia Chihuahua. Así que te pedimos que por favor te abstengas de estarte queriendo meter en lo que estamos haciendo o diciendo. Dice, el delito inicia desde que se desplaza al menor, pues ya se sabía a qué se estaba llevando. O sea, ya había una intención desde el primer momento hasta que termina todo lo que estaba pasando. Y también la mamá menciona que en una ocasión mintieron que se iban a ir a Ciudad de México y que en realidad se quedaron en un hotel en Chihuahua, donde iniciaron a corromperla. Sí. Mira, y fíjate, algo que justo aquí creo que es importante aclarar. Algo que menciona la propia autoridad mexicana es que estos hechos antijurídicos, o sea, que eran un delito, ocupan nuestra atención, juegan un papel preponderante ya que consiste en la ilegalidad de los actos que se realizarían. O sea, estas mujeres sabían que realizarían estos actos, que llevarían a la menor para que este hombre la abusara. Y dice, actuaron por instrucciones precisas de los primeros, y los primeros, en este caso, señalan a Sergio, Gloria y Raquel, así lo mencionan en aquel momento, reclutando a menores con ciertas similitudes, tanto en el aspecto físico como sociológico y económico, con el propósito conocido para el cual serían utilizados para satisfacer los fines pervertidos del acusado y más tarde incluso de ellos mismos. Así es. Y luego lo que sigue es la declinación de la competencia, donde básicamente están diciendo el delito de secuestro debe ser, aunque los padres accedieron, pues no sabían a qué iba. O sea, no fue como, ay, llévatela, te damos chance de que te la lleves a que le hagas lo que sea. Pues no, Sí, es como no. si le dices, ay, ¿sabes qué? Préstame tu niña, la voy a llevar a lavarle las manos y se la llevan. Pues no, no es que los papás hayan dado autorización, fueron engañados. Y es lo que está diciendo. Y aquí, por ejemplo, hay algo que sí es bien importante mencionar. Porque en el caso de Gloria en especial, lo que están diciendo es, bueno, si ella no participó en la violación, ¿por qué la están acusando de eso? Y dicen, bueno, porque como ya habías explicado tú, había ayudado a que esto sucediera, según lo que dicen los documentos, ¿eh? Y miren, aquí se los vuelvo a leer. El delito de violación agravada, la tesis de la defensa relativa a la violación agravada es infundada, ya que supera los límites impuestos. Hablando de la defensa, es la defensa de estas personas. Y dice, si la mujer extraditada no puede ser sujeto activo del delito de violación como pena agravada, es decir, hablamos de que no había penetración, nada impide que se pueda responsabilizar por participar en el delito antes mencionado. En este punto, la norma contenida en el artículo 18 del Código Penal del Estado de Chihuahua establece claramente, son responsables de la comisión del delito, fracción 6, quienes intencionalmente presten su auxilio para su comisión. Ok, también se había dicho que ya habían prescrito, que porque era un año y demás. Aquí te muestran cómo claramente todos los delitos no habían prescrito ni en México ni en Brasil. Ponen uno por uno, ponen las fechas en las que sucedió cada cosa y demuestran y comprueban que no habían prescrito, que así era. Entonces, conclusión, descartados todos los argumentos de la defensa, se dictamina conceder la extradición. Se concede la extradición Brasilia, 1 de agosto del año 2000, Geraldo Brindeiro, Procurador General de la República, ¿no? Sí. Ok, obviamente cuando ya se había concedido la extradición, cuando Sergio, Gloria y Mari piden ser refugiados en Brasil. Piden pues, sí, ser refugiados de Brasil. Quien tiene que autorizar eso es el Comité Nacional para Refugiados, que tenía que analizar todo eso y ver si ameritaba que fueran refugiados o no. ¿Estoy bien, Maggie? Porque ya te vi cara de qué estás diciendo esto. No, sí, es que sabes que nos saltamos un punto que me parece importante. Ah, no, dilo, a ver. Ya en las últimas páginas de este documento, casi, antes de llegar a esta parte, habla que si bien había participación de algunas de las chicas y que mencionan a Gabriela, mencionan a Katia y mencionan a Marlene,
una de las cosas que le afectó realmente a Raquel es que se habla que inducía indebidamente a la menor, en el documento hasta dice a la niña, a la seducción en el sentido semántico del concepto y luego incluso mediante violencia física, sumado a una serie de intimidaciones obligándolas a mantener contacto carnal en repetidas ocasiones con los imputados. Es decir, aquí están diciendo que Raquel lo que hacía era que a través de la violencia física, psicológica, estaba preparándolas, y a mí esto me llamó la atención y por eso lo quiero mencionar, a tener en repetidas ocasiones relaciones con los imputados, posteriormente participar en actos, incluidos los homosexuales. Esto me llama la atención porque entonces de alguna forma, como ya sabíamos, deslinda a Raquel de estos encuentros grupales, pero sí la pone como ella las preparaba para estas otras dos personas. ¿Sabes qué es increíble, Maggie? Que prácticamente es lo mismo que estamos viendo ahorita en Sí. California. Y estamos hablando de que esto sucedió hace muchísimo tiempo. Cuando todavía ellas no hablaba ninguna, estaban todas, la gran mayoría, más que las 4 que ya mencionamos, que fueron las que hablaron. Sí. Pero me impresiona la claridad que tenía el gobierno en cómo funcionaba la organización y cómo eran los roles, y también que no eran responsables porque eran parte dentro de esto. La claridad con la que explica todo, o sea, yo muy gratamente sorprendido, dije, órale, entonces sí, había un buen trabajo hasta este punto. Fíjate que a mí me deja un sabor agridulce esta situación porque efectivamente había un buen trabajo, había una gran investigación y había los elementos. Por eso ayer incluso se los mencionaba y hace rato en la tarde, había elementos para que estas personas fueran juzgadas por estos delitos, corrupción de menores, porque ya vimos cómo explicaban que no estaban teniendo un desarrollo sano y normal en cuanto a la realidad de la intimidad, por decir palabras que no censure YouTube. ¿Por qué sí se podía proceder por el delito de violación y por qué también se podía proceder por el delito de secuestro? Porque estaban incomunicadas. Incluso hay una parte de este documento muy al principio en donde habla de que de hecho la orden de aprehensión estuvo mal ejecutada porque ellos no habían cometido ningún delito en Brasil y para poder ser aprehendidos necesitaban haber cometido un delito en Brasil. Y dice la propia autoridad brasileña, sí, si bien a nosotros no nos consta ni la corrupción ni la violación, sí nos podemos dar fe del secuestro, porque estas mujeres estaban privadas de la libertad en territorio brasileño y por eso podemos ejecutar estas órdenes de aprehensión. Entonces sí hay muchas cosas que iban muy bien y honestamente este sabor agridulce es porque después porque no pasó nada. Sí, la verdad, o sea, muy gratamente sorprendido porque de hecho habían metido esta solicitud y habían dicho, bueno, cuando hay una solicitud de refugio, se suspende el proceso de extradición y dijeron no, porque la solicitud fue rechazada, nunca fue aceptada la solicitud para hacer. Entonces, por lo tanto, el proceso de extradición sigue. Entonces, por lo tanto, sí se van a regresar. Gloria pide reconsiderar, porque también ella, acuérdense que había tenido su bebé y que estaba en un convento en ese momento llevando el proceso. Entonces Gloria lo que pide es, ok, ¿sabes qué? Yo quiero pasar todo el proceso dentro del convento. Quiero seguir dentro del convento con mi bebé y todo esto. Se llama Hermanas Misioneras de San Carlos Borromero Salabriana. Y pedía como un tipo de arresto domiciliario dentro de ahí. Además de que también tenían un amparo en la Ciudad de México, pero decían que no tenía sentido porque la Secretaría de Relaciones Exteriores ya había pedido una apelación respecto a ese amparo, que lo iba a pedir. Y de hecho también recordar, mencionamos esto porque es el documento que encontramos. Hay otros documentos que se los hemos dicho en algún momento, son de Sergio, algunos son de Raquel, en este caso es el de Gloria, porque así es como los hemos ido encontrando. Sin embargo, así como recordamos, o este documento nos recuerda que en ese momento Gloria estaba aquí en este convento, también estaba Raquel por la situación de la salud de sus piernas, que esa es una realidad, que ella estaba mal de las piernas. Así es. Y aquí, hasta aquí estaba llegando este documento, pero hasta donde tengo entendido, Gloria platica que es cuando se entera que tiene que volver a prisión
y con su menor es cuando dice, no sabes que ya regrésame a México y que sea lo que sea, porque no quiero someter a mi bebé a todo esto, ¿no? Sí, de hecho, hay otro documento que no voy a exponer, pero que sí explica por qué se hace primero la extradición de Gloria y ella la acepta, porque hay una persona, es una mujer de la cual no aparece el nombre, pero es que está reclamando la paternidad del menor en favor de Sergio. Supongo, vienen otras situaciones, me atrevo solo a hablar de esta. Supongo que Gloria tuvo miedo de que este hombre quisiera quitarle al niño, porque sí existe ese documento, lo pueden buscar en Jus Brasil, y creo que por eso es que a ella se le concede primero la extradición, no por protegerla a ella, sino por proteger a su menor hijo. Y por otro lado, la mamá de Raquel, al ver que su hija estaba tan mal, según platica Raquel en su podcast, es que decide firmar y decide decir sí, ya, que la regresen a México, Sí. la orden de extradición. Y según tengo entendido, si uno firmaba, los otros también tenían que irse o algo así, Maggie. ¿Cómo era eso? Sí, con uno que accediera a la extradición, los otros, porque ese fue un error de Sergio, porque las estaba utilizando para protegerse. Y con una de ellas que dijera sí a la extradición, como estaban en conjunto, pues él también se iba. Exactamente. Entonces, bueno, aquí vemos cómo se juntaron muchas cosas y cómo, fíjate que dentro de todo, por ejemplo, a Gloria la salvó su amor de madre por su hijo, de decir, ya voy a firmar, porque pues, Sergio no quería regresar bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia, porque él les decía, el día que yo regrese me van a desvivir. Entonces, él hacía todo lo posible porque no regresaran y siempre de nueva cuenta, pues ellas eran quienes terminaban sumando a que esto sucediera. Pero por un lado es el amor de Gloria hacia su hijo, quien le dice, ya voy a firmar, y por otro lado también es el amor de la mamá de Raquel hacia Raquel, que dice, ya no puedo verla sufrir aquí, no puedo seguir viendo lo que está pasando acá, que firma y se regresa y allá como quiera vemos qué hacemos o qué es lo que pasa. Y es así como terminan viniendo aquí a México. Y aquí es donde nos damos cuenta cómo el proceso, hasta este momento, yo la verdad tengo que decir, muy leyéndolo todo, decir, qué claro estaba, porque obviamente estamos hablando de hace muchos años donde no había toda la información que hay ahora y donde lo narran muy bien y queda muy claro cómo funcionaba la organización, las responsabilidades que había y por qué eran las responsabilidades que había. Eh, Testimonios muy valientes, o sea, porque de nueva cuenta cuando se habla de por qué la gente no denunció o algo por el estilo, estamos viendo que, por ejemplo, en el caso de Aline y Guadalupe, Aline no solamente sacó el libro, sino que puso la denuncia en México, y además Guadalupe Carrasco apoyó la denuncia en México, y Linda Casillas también apoyó esas dos, hubo un amparo, pero aún así vinieron a ser testigos en esta de los Sí, papás de Karina, que ya sabíamos que se habían puesto de acuerdo para poder hacer que funcionara, y cómo se suma una Edith que viene desde Chile, recién salida también, porque es importante sí. decir eso. Cuando una persona recién sale, tiene poco tiempo de haber salido de una relación coercitiva, se tarda mucho tiempo en poder accionar o reaccionar, y hay que darle el valor a Edith, que inmediatamente dijo, yo voy y lo hago y hablo y denuncio. Y que Entonces, en Chile, Edith, Tamara y sus papás ya habían denunciado también. exactamente, en un proceso que hasta la fecha, según tengo entendido, está como congelado, no ha terminado, y que también tenía órdenes de aprehensión. Porque vuelvo a decir, lo que estamos viendo ahorita fue como un mini juicio que ya se había hecho. Porque Sí, sí, tenían que haber demostrado lo que estaba pasando para que Brasil aceptara extraditar, y ya había aceptado extraditar. sí. O sea, este juicio ya Y, había pasado, estaban las pruebas y todo estaba ahí. y de hecho es importante esa parte que mencionabas y aclararlo ahorita. Se decía en aquel momento que por qué seguían en prisión si la investigación todavía no acababa. Bueno, pues por la prisión preventiva. Y Brasil en aquel momento lo que decía es, aquí sí hubo secuestro. Estas mujeres en Brasil estaban privadas de la libertad. Sí, y también era un poco raro porque también hubo un momento donde básicamente estaban peleando de los juzgo yo, los juzgas tú. O sea, porque aquí también hubo delitos y los estamos viendo, entonces ¿a quién corresponden estos delitos? El gobierno mexicano obviamente estaba diciendo, pues aquí empezó todo, o sea, porque de nueva cuenta, vuelvo a repetir, esto únicamente tuvo que ver con el caso de la menor, Karina. Karina, de la Porque menor Karina. además
perdón, también en Brasil se tipificaban los 3 delitos. Al principio solo era secuestro y conforme vemos que va pasando el tiempo, explican que también se tipificaba secuestro, corrupción de menores y violación. Exactamente. Entonces, pues bueno, sí consideramos que era muy importante hablar de esto, porque es un documento oficial que aclara muchas cosas. Y como siempre he dicho, con una perspectiva muy general en la que sí vemos cómo funciona esto y cómo las personas, por el simple hecho de tener una llave, a veces podían ser imputadas, que también nos da un poquito una visión de lo que hubiera pasado si Tamara hubiera decidido continuar, de cómo era, básicamente el resultado hubiera sido exactamente igual. Y nos da una visión de lo que probablemente va a pasar en California. Exactamente. Donde se habla de esta misma estructura, de responsabilidades Sí, diferentes, de también de pues, que había personas que lo hacían porque estaban obligadas y cómo la base de todo esto es, efectivamente, todas pudieron haber hecho cosas, pero ¿quiénes pueden demostrar que lo hacían porque estaban obligadas? Y quiénes en algún momento tenían ya inclusive una participación dentro de las ideas o la mente o el cerebro de la organización, que es lo que se debe comprobar y creo que es lo que corresponde a cada una de las partes. Como decíamos ayer, quien no denuncia se vuelve cómplice. ¿Y qué ha pasado en otros casos también? En muchísimos casos, ¿no? ¿Cuáles otros casos? El de Epstein, todos estos. Hay sí. chicas que hicieron cosas, pero que dicen, ¿sabes qué? Yo fui una víctima y esto pasó y fueron tomadas en cuenta como víctimas. Es que si ven el documental de Epstein, por ejemplo, el que se llama Asquerosamente Millonario, Uh -huh. algo que sucede es que muchas de ellas dicen, yo llevé 2 amigas que eran menores de edad, yo llevé una amiga que era menor de edad, yo invité a 2 compañeras de la escuela que eran menores de edad, pero ellas se están haciendo responsables y al hacerse responsables, la autoridad entiende que probablemente no eran conscientes de lo que estaban haciendo porque en ese caso en específico, Epstein les pagaba $200 por cada chica que le llevaban, pero ellas asumen esa responsabilidad. ¿Qué sucede en este caso? Que la mayoría de estas mujeres asumen lo que les toca de responsabilidad, que el decir que quieren justicia, por lo menos yo lo creo, porque también se están haciendo responsables de la participación que tuvieron en algunos casos, porque incluso en este documento se señala que, por ejemplo, el que recuerdo es que Aline es quien lleva a Marlene al grupo, lo señalan tal cual, y Aline lo está aceptando. Por eso ella no está siendo juzgada, por eso no está siendo señalada, porque asumió su responsabilidad. Creo que eso sucede en el caso de la mayoría y por eso hay 2 personas a las que o con las que nos ha costado un poquito más de trabajo entender por qué han actuado diferente. Y lo que me llama la atención es que desde aquel momento la autoridad mexicana y brasileña lo que dicen es que estas personas tenían una participación consciente en estas acciones. Exactamente. Entonces sí, al tú, para que también quede como un poquito como un ejemplo para de lo que se tiene que hacer, cuando suceden este tipo de situaciones, si alguna persona es parte de esto, que sepa que si no denuncia y no se suma a la denuncia, se convierte en cómplice, Sí. porque no está queriendo denunciar. Quien no denuncia es cómplice, que eso es algo bien, que eso es algo bien importante que lo tengamos presente porque no lo decimos nosotros, son cuestiones legales. Y aquí en este documento, ¿por qué sí decidimos hablar en esta ocasión? Como hemos dicho, solamente vamos a hablar del caso cuando sean situaciones importantes, porque es un antecedente importantísimo Sí. que se puede, que es increíble cómo es 25 años después o no sé cuántos, es exactamente lo mismo. Y cómo empezó bien y cómo se distorsionó y cómo después, lo que pasó después en el juicio, bueno, ya vimos, Carla lo explica en su libro, varias situaciones que fueron un poco complejas, cada quien tiene una visión de lo que pasó y cada quien puede creer lo que quiera, pero por lo pronto es increíble porque parece que es un gobierno mexicano antes y un gobierno mexicano después. Y a mí lo que me queda más claro es que tal vez por eso Gloria puso siempre como condición que únicamente se le juzgara por el caso de Karina. Aquí aparece. Y Sí. Gloria acepta ir.
Por lo tanto, a lo mejor por eso no se le pudo juzgar a ella, porque no sé también qué pasó en los otros 2 casos, por los demás casos. Que Sí, igual el porque gobierno tuvo que haberlo hecho, el gobierno tuvo que haberlo seguido de oficio. No era así como, no, pues yo no quiero que me juzguen por todos, pues no. Si tengo una porque menor aquí embarazada. es que miren, empezando por el hecho de que eran delitos graves y por eso la prisión preventiva, a mí se me hace increíble que llegando a México se haya quitado responsabilidades, no se haya juzgado como se debía de haber juzgado. Y les voy a ser honesta, después de leer este documento, lo primero que pensé fue, hoy entiendo por qué esa imagen de Karina, antes de que se dictara la sentencia en Chihuahua a estas personas, por qué Karina salió tan enojada. Y mucha gente dijo, es que como no se le hizo el berrinche, no. Hoy, por lo menos hoy puedo decirlo, entiendo por qué salió tan enojada. Ella sabía que algo estaba sucediendo. Sí, obviamente esta información la tenían los abogados. Y por eso es que mandan a Karina, para que Karina pueda decir todo eso es mentira con la esperanza de que esto se desbaratara al decir Karina que es mentira. Y es donde vemos Sí. ese proceso donde los papás, inclusive el papá, este careo que tienen Karina con su papá, donde el papá dice, mi hija es una mentirosa, y después el cambio que tiene Karina, donde ya termina de dar su testimonio confirmando lo que ya habían dicho anteriormente Edith, Aline y Guadalupe, y es cuando pues, ya sucede todo lo demás, ¿no? Que en el caso de Wendy hubo una situación parecida, su papá diciendo en televisión nacional que su hija estaba mintiendo. Vemos cómo los papás realmente sí estaban preocupados y desesperados, los familiares en el caso de Gabriela, todas estas chicas, las que ya estaban fuera, intentando hacer entrar en razón, no porque estas niñas no quisieran, sino porque obviamente estaban captadas, eso lo entendemos, pero cómo estaban interesados en sacarlas de las garras de este tipo. Y también algo que muchas personas dicen aquí, que es importante decir, porque dicen, bueno, los papás pudieron haber sido responsables. Número uno, si los papás fueran responsables de haber permitido a sus hijas entrar, pues serían los papás de absolutamente todas, incluidas Gloria, Raquel y todas las demás, que todas han defendido a sus papás porque han entendido que los papás también fueron engañados. Lo que sí está pasando con los papás es que han sido considerados víctimas del segundo grado. ¿Cómo se llama eso, Maggie? Sí. No es También de segundo, es que está la víctima directa y las víctimas indirectas, víctima no, indirecta. no de segundo grado. Entonces, yo puedo ser víctima de la comisión de un delito, por ejemplo, me atropellan y pierdo la vida. La víctima directa soy yo, pero las víctimas indirectas van a ser mis menores hijos, mi esposo, si soy soltera, mis papás. Esas son las víctimas indirectas. Y los papás de estas niñas, y repito, se ha hablado mucho de que yo tengo pruebas, voy a mostrar, y los papás, si alguien tiene un documento firmado en donde los papás explícitamente digan, entrego a mi menor hija para que sea víctima de estos delitos, entonces los papás son culpables. Pero los papás estaban enviando a sus hijas a estudiar a una academia de música, a preparación artística, como muchos papás mandan a las escuelas de fútbol o de básquetbol o van a natación. Y nomás para que quede bien claro, ¿qué es lo que pone a las chicas en un lugar y en otro? Número uno, y el principal, denunciar. Sí. Denunciar sí te pone en un lugar o en otro. Número dos, demostrar que fuiste víctima. Sí. Y número tres, demostrar que lo que hiciste fue porque estabas obligado y que nunca tuviste participación creativa a nivel de, digamos, cerebro de la empresa. Que nunca formaste parte del cerebro de la empresa, sino que eras un empleado, un esclavo más, por decirlo de alguna forma, dentro de esta organización. Eso es lo que a cada una de ellas corresponderá comprobar y demostrar para definir en qué lado están, en el de las víctimas obligadas o cómplices de la organización. Eso es el punto importante que corresponderá a cada una de ellas defenderlo. Por eso decíamos la importancia de, bueno, ok, son víctimas, ok, compruébenlo nada más. Y ahí está su historia. Sí. Para que se pueda entender por qué lo hacían, que es algo que va a venir en el proceso, pero bueno, yo sé que hay muchas preguntas, pero ahorita nos vamos inmediatamente con Maggie porque vamos a contestar preguntas y respuestas y comentar todo esto y más cosas. Muchas gracias, Imelda. Cada vez que tocan el tema, parece que fue ayer, muchos recordamos ese caso tan feo que pasó en nuestro México. Así es, pero también a mí al menos me dejó como bueno, en algún momento México lo hizo bien. Sí. Después no, pero en algún momento lo hizo bien hasta ese momento. ¿Y qué pasó ahí?
Es que es eso, ¿qué pasó ahí? Y con esas preguntas nos vamos a ver a las preguntas y respuestas. Vale, gracias Maggie, ¿algo más que decir? No, gracias a ti y allá les voy a enseñar los documentos porque ya saben que ya lo puedo compartir. Gracias, Hello Michi. Nos vamos allá con Maggie. Adiós. Bye. Se va a poner muy bueno con Maggie. Hay más información que aquí nos dimos.